Salut tout le monde, c'est Markinson Marseille, encore une fois, pour votre clase de français. Et comme vous le savez déjà, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Hoy tendremos la oportunidad de aprender algo muy importante, algo que a veces nos confunde mientras que estamos leyendo, mientras que estamos escribiendo. Vamos a hablar un poco porque en algunos casos vemos un verbo en francés termina con e accent aigu, lo que llamamos en español con acento agudo, y porque en algunos casos vemos el verbo terminando con er. Ponemos accent aigu o con el acento agudo en caso de un participio pasado. Y ponemos er cuando se trata del infinitivo de un verbo del primer grupo. Ahora los van a entender mejor. Empezamos con le participe passé, el participio pasado. Deben saber que le participe passé se encuentra en el tiempo compuesto. Es como en francés siempre creo que han escuchado de passé composé, el pasado compuesto. Entonces, en el caso de compuesto, así, el composé, siempre va a venir le participe passé, el participio pasado, que la terminación va a ser con acento agudo. En este caso, siempre, como el verbo que termina con accent aigu, sí va a tener delante un auxiliar. Vamos a ver un ejemplo. Il m'a sauvé la vie. Il m'a en M apóstrofe a es el auxiliar, ahora el verbo sauver, que es salvar, entonces tiene acento agudo, accent aigu. Después, la vie. Otro ejemplo. Elle avait parlé avec moi hier. El, pronombre personal, avait, que es el verbo avoir, que tenemos como auxiliar, y está en pasado, más el verbo parler, que es hablar, lleva el acento, con accent aigu. Entonces deben tener eso bien en cuenta, de que cuando usamos auxiliar así, los verbos que sirven como auxiliar, después del auxiliar siempre el próximo verbo va a llevar el acento aigu, que va a ser el tiempo compuesto. También en el caso de que el verbo es como adjetivo. En este caso también termina con accent aigu. Bien, un ejemplo. Contrarié, elle rentra chez elle. Contrarié, que es en este caso el verbo, termina con acento aigu, porque es un adjetivo, en este caso de esta frase. Sería en español, molesta, ella se fue a casa. Entonces, pueden ver como el verbo como adjetivo ya tiene el acento. Perfecto. Y deben tener bien en cuenta también y saber de que no hay auxiliar cuando el participio pasado se usa como adjetivo. En el caso que lo tenemos como adjetivo, no hay necesidad de tener auxiliar. Bien, ahora hablamos un poco de er, cuando el verbo termina con er. El infinitivo se encuentra en forma de complemento verbal. Cuando dos verbos se suceden, el segundo va al infinitivo. Eso es una regla que sí, en español también se usa bastante. Par exemple, je vais parler avec lui. Je vais, el primer verbo, que es el verbo ir. Parler, que es el segundo verbo. Hablar, pueden ver que hablar en este caso termina con er. Deuxième exemple, nous devons chanter en français. Devons, cantar, chanter. En este caso termina con er. Debemos cantar en francés. Troisième exemple, il aime promener avec son chien. Él le gusta caminar con su perro. Entonces, el primer verbo, aime, y segundo verbo, promener, termina con er. Y no es todo. Aparte de esta regla que acabamos de aprender, para saber cuándo debemos poner er en el verbo, hay otro más. Deben tener en cuenta que después de las preposiciones de, pour, à, sans, avec, los verbos
que van después de estas preposiciones terminan con ER. Vamos a ver un ejemplo. Pedro a besoin de parler. Je passe chez mon ami pour jouer. Pueden ver en estos dos ejemplos, el primero después de la preposición de, el verbo está al infinitivo, ¿sí? El segundo ejemplo, después de la preposición pour, el verbo está al infinitivo también. Entonces, siempre, mientras que están armando las frases, para saber bien si deben poner el verbo al infinitivo, es importante tratar de reemplazarlo, por ejemplo, por un verbo del tercer grupo. Vamos a ver un ejemplo. Ahora, a ver con esta frase. Nous voulons visiter le monde. En caso de que escuchan como una frase así y tienen que escribirlo. Ahora dice visiter. Nous voulons, tengo el primer verbo. Ok, queremos visitar, el mundo. Ok, el segundo verbo es visitar. Entonces, quiero saber si en este caso debo poner E accent aigu o sea ER. Ahora vamos a tratar de cambiarlo por un verbo de tercer grupo. Pensamos en descubrir, por ejemplo. Ok. Nous voulons découvrir le monde. Nosotros queremos descubrir el mundo. ¿Vieron? Igual con el verbo de tercer grupo termina con R. Entonces está al infinitivo, igual. Entonces, ahora sabemos que, bueno, nuestro verbo no importa que es primer grupo, vamos a ponerlo al infinitivo. Y sabemos que para que un verbo del primer grupo llegue a ser al infinitivo, es importante que se termina con ER. Entonces, nuestra frase es simple. Nous voulons visiter le monde. En este caso, visiter termina con ER. Merci à tous d'avoir participé à notre classe d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la classe. On continue pour la prochaine classe. Au revoir.